Yo crecí en un hogar cristiano, un hogar que profesaba fe. Mi papá era pastor. Entonces yo crecí conociendo las cosas de la Biblia, por lo menos hasta cierto punto. Cuando yo empecé a buscar del Señor de adulto, hay mucha historia ahí, podríamos contarla en otro momento, pero cuando yo ya tenía 20 y pico años y por lo menos me entregué para obedecer a Dios, para buscar a Dios, yo tenía a veces algunas dudas en cuanto a mi salvación, pero cuando la gente hablaba conmigo, yo respondía correctamente las preguntas. Cuando preguntaban qué crees acerca de esto y lo otro, yo respondía bien. Entonces me aseguraban de que yo estaba bien, de que yo conocía al Señor, etc. Pero había un amigo, Carlitos, que siempre me decía, a ver, otra vez, cuéntame tu testimonio. A ver, quiero escuchar. Y yo le hablaba y él me preguntaba, me escudriñaba y todo. Muy buen hermano, o sea, de muy buen corazón hacía esto. Tenía un corazón bastante evangelista. Quería ayudar a todos a saber con seguridad que tenían vida eterna, que iban a estar con Dios. Y él siempre preguntándome, ¿no? Entonces, llega un día y él me dice, yo creo que tú no eres salvo. Así nomás. Y yo digo, ¿qué? Entonces, la verdad es que Dios en su providencia usó a mi amigo Carlitos para ayudarme a entender mi condición ante Dios y a poder llegar a tener una seguridad de mi salvación, de poder tener una certeza de mi salvación. Y en esta tarde que nos toca responder la pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Quiero reflexionar un poco respecto a este aspecto de la salvación. Le decía a algunos antes del servicio, este no es el mensaje que había estudiado esta semana, que me estaba preparando para dar, pero esta mañana como que sentí que este es el mensaje que Dios tiene para nosotros en esta tarde. Entonces, aquí vamos. En Hechos 16, Pablo y Silas han estado en la cárcel, han sido golpeados, terriblemente azotados con varas, y están entonces la carne de su espalda está con heridas, todo lo demás, y ellos están a la medianoche adorando a Dios, cantando salmos a Dios por su salvación tan grande como nosotros estamos cantando y hablando en este día. O sea, a pesar de lo que estaban sufriendo, ellos sabían que Dios estaba con ellos, que Dios era bueno, que Dios los había salvado. Entonces hay un terremoto y el carcelero piensa que todos los prisioneros se han ido porque se abren todas las puertas de la cárcel con el terremoto, etc. Entonces le dicen, no, todos estamos aquí. Y él en el versículo 30, él ha pedido una luz y luego él viene y temblando se postró ante Pablo y Silas. Temblando se postró ante Pablo y Silas. Y versículo 30 dice, y después de sacarlos dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos respondieron, cree en el Señor Jesús y serás salvo, tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. El carcelero los tomó en aquella misma hora de la noche y les lavó las heridas. Y enseguida fue bautizado con todos los suyos.
Llevándolos a su hogar, les dio de comer y se regocijó grandemente por haber creído en Dios con todos los suyos. Una historia hermosa, asombrosa. La pregunta de este carcelero, su deseo de saber cómo puedo yo ser salvo. Y él hace esa pregunta. Y ahí Pablo y Silas le dan la respuesta que espero que todos nosotros sepamos. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Hay mucho que decir acerca de eso, pero lo que quiero que observemos en esta tarde es que el carcelero sabía algo. El carcelero sabía que él necesitaba la salvación. Ese es el punto de partida. Lo que vamos a ver en esta tarde es que si nunca has sentido que estás perdido, lo más probable es que nunca hayas sido salvado. Repito, si nunca has sentido que estás perdido, lo más probable es que nunca hayas sido salvado. ¿Porque salvado de qué? ¿Sí me explico? Si no sabes que estás perdido, ¿para qué vas a buscar una salvación? Ese es el punto de partida. El carcelero había llegado al punto de entender que él tenía un problema. Yo creo que algo que ocurre hoy en día con muchos de los que estamos en la iglesia, como yo estaba en la iglesia, es que, bueno, creo que todos estamos familiarizados con la inoculación o la vacunación, ¿verdad? Una vacuna. Es donde le introducen a uno un organismo muerto, adaptado, artificial, o sea, sintético, para que el cuerpo cuando vea lo real, lo resista naturalmente. Y lo que me temo es que hay muchas enseñanzas o experiencias de vida que nos inoculan, que nos vacunan al verdadero evangelio. Yo, por ejemplo, de niño, yo podría decir que yo sabía que era pecador, pero también sabía que Cristo murió por los pecadores, entonces yo estaba bien. ¿Sí me explico? Dios y yo estamos bien. Nunca me había dado cuenta de mi estado perdido ante un Dios santo y que yo necesitaba de un Salvador. Para mí, lo poco que yo sabía me había vacunado. Entonces, cuando yo escuchaba el verdadero evangelio, no era para mí, era para otros. ¿Sí me explico? Y esto ocurre de muchas diferentes maneras. Muchas veces el problema es que no entendemos qué es la fe en Dios y de repente vamos a poder hablar más al respecto para entender cuando hablamos de una fe que nos salva. ¿De qué fe están hablando Pablo y Silas cuando dicen cree en el Señor Jesucristo, verdad? Porque sabemos, Santiago dice, hasta los demonios creen y tiemblan. O sea, hay una fe que salva y hay otros tipos de fe que realmente no tienen nada que ver con la salvación o que no salvan, ¿verdad? Dios mediante vamos a poder hablar acerca de eso para entender claramente ¿qué es la fe de la que habla la Biblia? ¿A qué fe nos llama Cristo? Pero hoy tenemos que tomar un paso atrás y hablar un poco de la necesidad de la salvación. Porque si nunca has sentido que estás perdido, es probable que nunca hayas sido salvado. En Romanos 3,
versículos 10 a 19, Pablo está mostrando que todas las personas, sean los judíos que tenían la ley y la guardaban, o los gentiles de las naciones que no tenían la ley de Dios y obviamente no la guardaban, todos están bajo el pecado, no importa, no hay excepción. Todos están bajo el pecado. Muchas veces, si nuestra perspectiva siempre ha sido, Dios es amor, así que yo estoy bien, o siempre he conocido de Dios, entonces yo estoy bien, o lo que sea que hace que Dios y yo estamos bien, no hay problema. Esa es una vacunación que te hace resistente al verdadero evangelio. Y hay que reconocerlo. El evangelio no es que Dios es bueno y no tiene problema contigo y son grandes patas o cuates o lo que quieras decir, compadres. Dios sí tiene un gran problema contigo y conmigo. Pablo dice en Romanos 3, como está escrito, citando un montón de versículos, un catálogo de versículos del Antiguo Testamento para resaltar el hecho de que no estás bien con Dios y Dios no está bien contigo ni conmigo. Dice, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. No hay. Todos se han desviado. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Su habla no está conforme a lo que Dios quiere. O mejor dicho, nuestra habla no es conforme a lo que Dios quiere, ¿verdad? Engañan de continuo con su lengua. Mentimos. Dios dice que no mintamos, mentimos. Veneno de serpientes hay bajo sus labios. Decimos cosas que hieren a personas hechas a imagen de Dios. O si no las decimos, las guardamos ahí bajo la lengua y solo las vamos pensando y meditando. Llena está su boca de maldición y amargura. Sus pies son veloces para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos, y la senda de paz no han conocido, y no hay temor de Dios delante de sus ojos. Esta descripción muchas veces la leemos y pensamos en otros, en los malvados, en la gente que comete malicia y hace daño a la gente. Y decimos, sí, así son. Y es cierto, así son. Pero lo que no entendemos es que somos de una misma raza y sangre, y es mejor decir, así somos. Porque lo que Pablo está diciendo es, así somos. Así somos. Todos. No hay excepción. No hay aunque sea un solo justo. Todos nos hemos desviado. Como dice en el versículo 24, por cuanto todos pecaron y están destituidos o no alcanzan la gloria de Dios. El estándar de Dios, todos quedamos corto, bien corto. Y hay muchas enseñanzas o ideas que nos podrían hacer pensar que esto no es un problema. Que como Dios es amor y Dios es bueno y Dios envió a Cristo, Él solamente como con una escoba lo pone bajo el tapete y no vamos a decir a nadie, no vamos a hablar de eso, todo está bien. Como que Dios va a ignorar el pecado. Pero como hablábamos hace un rato, Dios no ignora, Dios no puede ignorar el pecado. Dios
tiene que castigar el pecado. Dios es santo. Tiene que castigar el pecado. Su propia naturaleza le exige el hacerlo. Y es más, por ser esa su naturaleza, Él quiere y tiene que castigar el pecado. Por eso envió a Cristo, el Cordero de Dios, que puede ser un sacrificio, ser castigado por el pecado en lugar de los creyentes, para que Dios ahora pueda ser propicio y decirte perdono porque ya has sido castigado tu pecado. No es que no tenemos problema, tenemos un gran problema. Un problema tan grande que Dios tuvo que dar a su propio Hijo a sufrir todo lo que sufrió, derramar sangre sin haber hecho nada mal, morir como criminal cuando Él nunca había cometido pecado, porque el pecado sí es un gran problema. Un problema que Dios no puede ignorar ni pasar por alto. Si no captamos esto, no vamos a captar el Evangelio. Si no captamos estas malas noticias de que estamos condenados ante un Dios santo, separados de Él, no es que Él está bien con nosotros ni nosotros con Él. No estamos bien con Él. Por lo tanto, Él le envió a su Hijo. Y eso solo se aplica a los que entienden las malas noticias y por lo tanto buscan las nuevas, las buenas noticias, como el carcelero. Díganme qué debo de hacer para ser salvo. Yo no soy salvo. Yo necesito la salvación. Díganme qué debo de hacer. Solo se aplica a las personas que han llegado a ese punto y por lo tanto han buscado la salvación en Cristo. Porque los que nunca se han sentido perdidos, tampoco han buscado ser salvos por Cristo. Porque ser salvo ¿de qué? Ellos están bien con Dios. Dios está bien con ellos. Ellos creen, tienen fe, todo lo demás, todo está bien. Pero si nunca han sentido que están perdidos, lo más probable es que tampoco nunca hayan sido salvados. Nunca han sido salvados. Dice en el versículo 19 de Romanos 3, al final del pasaje que leímos, dice, ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley, todos los mandamientos de Dios, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable de su pecado ante Dios. Santiago, el medio hermano de Jesús, nos recuerda en el versículo 10 del capítulo 2 de su carta, porque cualquiera que guarda toda la ley, pero falla en un punto, se ha hecho el culpable de todos. O sea, si quebrantas aunque sea un solo mandamiento de Dios, si dices en esa lista de Pablo, bueno, de la mayoría de esto no soy culpable. Pero si de una sola cosa eres culpable, quedas culpable. Separado de Dios, condenado por el pecado. La gravedad del pecado no se debe a la gravedad o la grandeza de la ofensa, sino la grandeza de la persona contra quien es la ofensa. ¿Sí me explico? No es que esa mentira no sea una mentira chiquita. Es que esa es una mentira quebrantando el mandamiento de un Dios todopoderoso que ha dicho, no darán falso testimonio. Entonces, como dice Santiago, si solo ofendes en un punto, ojalá solo ofendiéramos en un punto, ¿verdad? Pero, porque hemos ofendido mucho más. Pero aunque sea en un solo punto, estamos culpables de haber roto la ley de Dios. En el Salmo 7,
los versículos 11 y 12, dice, Dios es juez justo y un Dios que se indigna cada día contra el impío. Y si el impío no se arrepiente, él afilará su espada, tensado y preparado está su arco. Nosotros leemos eso y decimos, esto es bueno. Dios es justo y Dios juzgará. Y todos esos impíos, Dios los va a castigar, porque Dios es justo. Y eso es cierto. Pero lo que no nos damos cuenta es que nosotros somos los impíos. Y si no nos damos cuenta de que nosotros somos los impíos, no podemos ser salvos. ¿Salvados de qué? Dice Pablo en Romanos capítulo 4, versículo 5. Al que no trabaja, pero cree, cuando dice no trabaja, es que no, el que no se presenta a la oficina, no está hablando de eso. Al que no obra para su salvación, está hablando aquí de fe y obras, ¿sí? Al que no trabaja para ganar su salvación, sino solo cree. Pero miren lo que dice. Al que no trabaja para su salvación, pero cree en aquel que justifica ¿a quién? Al impío. Su fe se le cuenta por justicia. ¿A quién Dios le otorga la justicia, la salvación, el perdón de pecados? Al que cree en un Dios que declara justo a un impío. Tenemos que darnos cuenta, Dios, yo soy un impío. Yo soy un pecador. Yo soy culpable ante ti. Para que como el carcelero temblando, postrándonos, digamos, Señor, ¿qué necesito hacer para ser salvo de mi pecado? Romanos 5:6 dice, porque mientras aún éramos débiles, Cristo murió ¿por quiénes? Por los impíos. Si no nos damos cuenta de que somos impíos, perdidos ante un Dios santo, ¿de qué vamos a ser salvos? De repente queremos la bendición de Dios en nuestra vida. De repente queremos su ayuda. De repente tenemos fe para ser sanados. De repente creemos que Él puede hacer los milagros. Pero eso no tiene nada que ver con ser salvados de nuestros pecados que nos condenan. Tener fe en Dios para salvación es otro asunto. Jesús dijo, muchos me dirán en aquel día, ¿no hemos predicado en tu nombre? Perdón, le van a decir, Señor, Señor, ¿no hemos predicado en tu nombre? ¿No hemos hecho grandes milagros en tu nombre? Etcétera. Y yo les diré, apártense de mí, hacedores de iniquidad, nunca los conocí. Entonces, el creer en Dios para otras cosas es bueno, pero no salva. Tenemos que creer en un Dios que justifica al impío. Tenemos que creer en Dios para ser salvos. Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es muerte y Dios tiene que dar esa paga. El alma que pecare, esa morirá. Pero la dádiva de Dios es vida eterna. ¿Cómo Dios va a dar vida eterna si Él tiene que pagar con muerte al pecador? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Él dio muerte
al pecador y al pecado en Cristo. Cristo no había cometido pecado, pero Él tuvo que morir para pagar la pena de muerte que debe todo pecador a Dios. Y todos los que se dan cuenta de su condición y dándose cuenta de su condición, se aferran a Cristo para ser salvados de sus pecados, reciben el regalo de la vida eterna que Dios ofrece a través de Cristo. ¿Alguna vez te has dado cuenta de que estás perdido? En Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La ira de Dios está sobre todos los que no han creído en el Señor Jesucristo, y podríamos aclarar, para su salvación. Para su salvación. Creen en Cristo para su salvación de sus pecados. ¿Alguna vez te has dado cuenta de que estás perdido? No estoy diciendo que estás perdido. Estoy diciendo que si eres salvo es porque te diste cuenta en algún momento de que estabas perdido y buscaste la salvación en Cristo. Y si no fue así, te animo a evaluarte bien. Porque si nunca has sentido que estás perdido sin Cristo, es probable que nunca hayas sido salvado por Cristo. El carcelero vino temblando, buscando la salvación porque se daba cuenta de su condición. El Evangelio significa buenas noticias. Hay muy buenas noticias. Cristo salva. Dios da vida eterna a todo el que cree en Cristo. Pero tenemos que darnos cuenta de que estamos perdidos para poder creer para nuestra salvación. Dice en Romanos 10:13, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Para qué vamos a invocar el nombre del Señor? Para ser salvos de nuestro pecado. Lo hermoso es que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Tenemos que tener cuidado de sentir, yo no necesito invocar al Señor porque Él y yo estamos bien. No, el Nuevo Testamento enseña que no estamos bien. Cristo murió por nosotros siendo nosotros enemigos de Dios, siendo nosotros impíos, siendo nosotros débiles, incapaces de cualquier bien. Pero cuando nos damos cuenta de eso, invocamos al Señor, Él nos salva. Entonces yo no sé, la experiencia de cada persona ha sido diferente, ¿verdad? Yo no sé dónde te encajas en esto. Espero que el Espíritu Santo nos esté ayudando a todos. Vamos a pedir que Él nos ayude. Señor, pedimos que obres en nuestros corazones. Señor, pedimos que aclares para cada uno de nosotros nuestra condición ante ti. Si necesitamos tomar algunos pasos, si de repente
habíamos estado vacunados, inoculados con algo parcial, muerto, falso, y por lo tanto resistíamos el verdadero evangelio que nos dice que estamos separados de ti y que tu ira está sobre nosotros y que nosotros necesitamos acudir a Cristo para ser salvos. Señor, ayúdanos. Señor, pedimos que nos guíes en estos momentos. Señor, y que podamos tomar en serio y buscar respuestas. Señor, sabemos de tu palabra que tú quieres que sepamos con seguridad que tenemos la vida eterna. Pero Señor, hay un proceso para llegar a eso. E incluye el darnos cuenta de que estamos perdidos, necesitados de la salvación, y que esa salvación únicamente viene por medio de Jesucristo, el que fue sacrificado por nosotros, que no hay otra manera. Si eres amor, pero también eres santo, juez justo, y castigarás todo pecado. Señor, ayúdanos a acudir a Cristo para nuestra salvación. En el nombre de Él te lo pedimos, Señor. Amén. Bueno, la Biblia dice, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces, si tú necesitas arreglar cuentas o trabajar en este asunto, estamos aquí para ayudarle, para guiarle. Entonces nos encantaría poder platicar. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Que Dios les bendiga y los guíe y los use en esta semana. Amén.